Buenas tardes, bienvenidos. El director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Jaime Vicente, nos ha pedido que hiciéramos esta reunión porque tenía interés en venir a explicarnos cómo, en qué fase se encontraba el Castillo del Compromiso, y porque parece que había mucha inquietud, aunque él tenía un compromiso también, nunca mejor dicho, de compromiso con CASPE, y tal como dijo en la última reunión, en abril quería estar en CASPE para hablarnos de este tema. Las cosas han ido muy deprisa y bueno, pues ha venido preparado para explicarnos en qué consiste el proyecto. Yo creo que lo que queréis todos es escucharlo a él y las explicaciones que nos pueda dar, y después podemos hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. Director, Bueno, buenas tardes. Voy a procurar ser muy breve porque creo que luego hay otro acto aquí importante de la Semana Cultural, con la firma de la presencia de Fernando Delgado, que es mucho más interesante que yo, y por lo tanto procuraré ser muy rápido. Además es una presencia un poco informal, que responde al compromiso que adquirimos desde el departamento en la última reunión de la Comisión Aragonesa, organizadora del sexto centenario, de la que forman parte distintas instituciones, colectivos, entidades, es una responsabilidad colectiva. Y en esa reunión me comprometí que antes de que terminase el mes de abril vendría a CASPE a explicar el proyecto de intervención en el castillo. Estamos casi al final de abril, me faltan muy poquitos días para que termine el mes, pero así lo hago en cumplimiento de mi compromiso, y también hay que reconocerlo pues, debido a la insistencia de la alcaldesa, que es muy insistente. Ya lo decía hace un momento en la prensa, son muchos años de insistencia de la alcaldesa, del ayuntamiento en general, en que acometiéramos la restauración de este edificio. Lo voy a hacer, lo he planteado de una manera muy rápida, sin entrar en muchos detalles técnicos, porque creo que no es el momento de los detalles técnicos constructivos y los criterios generales y lo que se está planteando. Y me gustaría tener luego un poco de tiempo para responder a las preguntas que me queráis plantear. O sea, yo creo que estamos aquí para hablar, para recabar la opinión de todos los colectivos, de toda la gente, conocer un poco qué es lo que piensan. Aunque también tengo que decir que nosotros, yo lo comentamos en la última reunión de la comisión asesora y en distintas conversaciones que he tenido con representantes de algunos colectivos, que los criterios de restauración no se pactan. Se pueden comentar, se pueden explicar, se pueden escuchar, pero los responsables de aplicar los criterios de restauración, en nuestro caso, en nuestro país, son los organismos que tienen la competencia para eso. En nuestro caso, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la Comisión Provincial de Patrimonio, los técnicos, el Ayuntamiento de la ciudad en la que intervenimos. Decía antes también que la intervención en el castillo de compromiso, en el castillo de CASPE, se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, a la insistencia del ayuntamiento a lo largo de muchos años, de decir que el castillo había que actuar sobre él porque estaba en unas condiciones muy malas, son siglos de abandono. El castillo, como sabéis vosotros mucho mejor que yo, ha sido destruido varias veces, reconstruido en la medida de lo posible en cada una de las ocasiones, y el estado en el que se encontraba es absolutamente ruinoso. El propio ayuntamiento lo declaró en ruina, no sé si fue a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, e incluso instó a los vecinos a que extrajeran la piedra de ahí, la trasladaran y la utilizaran en otras cosas. O sea, hay una intención histórica, no actual evidentemente, por demoler absolutamente el castillo. Decía que se debe a eso, y se debe al carácter fuertemente simbólico del Castillo del Compromiso como sede de uno de los hechos históricos más importantes en la historia de la Corona de Aragón, como es el acuerdo que se alcanza para superar la crisis dinástica que se produce en 1412 y que supone la incorporación de la dinastía de Trastámara, la Casa de Trastámara, a la monarquía aragonesa, la monarquía de la Corona de Aragón. Esos son los dos elementos fundamentales, porque si hubieran sido solamente criterios objetivos del propio castillo, sabéis que en Aragón hay 517 castillos, que el estado de conservación es muy diferente, que el grado de interés de los castillos también es muy diferente, y cuando se tiene que priorizar, nosotros priorizamos teniendo en cuenta muchos elementos: el interés arquitectónico, el estado de conservación, la urgencia de la intervención para consolidar fábricas potentes existentes, o caracteres simbólicos, representativos, representación de
un elemento determinado, un monumento determinado en la historia de Aragón. La combinación de todos esos elementos, junto a la insistencia constante del ayuntamiento, es lo que provocó que nosotros interviniéramos en el castillo del Compromiso de Caspe y que activáramos, como decía la alcaldesa hace un momento, un compromiso. Con el compromiso, es decir, el departamento se comprometió en 2003, en 2004 a intervenir en el castillo, y desde 2003-2004 estamos interviniendo, adaptándonos a la situación real del castillo, que es una situación, como decía, muy complicada. En ese sentido, yo creo que hay que resaltar que el estado en el que se encuentra el castillo es consecuencia de haber cumplido con su función. O sea, el castillo es un elemento de fortificación, y un elemento de fortificación está diseñado para ser asaltado, resistir el asalto en la medida de lo posible, ser destruido, ser reconstruido, ser adaptado a las distintas técnicas de asalto, a las distintas técnicas bélicas que se producen en cada momento. No es lo mismo el castillo que se reconstruye en medio de las guerras carlistas, que tiene que hacer frente a unos ejércitos dotados de sistemas de asedio diferentes de los de la Edad Media, evidentemente. Por lo tanto, esa historia acumulada se puede contemplar en el castillo, pero se puede contemplar en base a ruinas acumulativas también. Eso es lo que nos queda del castillo, la ruina producida por su cumplimiento como un bastión defensivo de la ciudad y el territorio de Caspe. No voy a hacer disquisiciones históricas sobre el origen, yo creo que todos vosotros lo conocéis seguramente mucho mejor que yo, y también las vicisitudes que ha sufrido el castillo. En los documentos está, cada vez que se constata que ha sido destruido, que ha sido arrasado, que ha sido incendiado, que se vuelve a reconstruir con medios precarios, con tapiales, con tablazones, de cualquier manera, en función un poco de las circunstancias históricas de cada momento. Y llegamos al momento actual. Desde mi departamento, desde 2004, se ha iniciado la restauración del castillo. Nada más llegar el equipo actual, llevamos ya 8 años casi en el departamento, nos encontramos con que una parte del castillo se desmoronó. La parte noreste del castillo se cayó, se desmoronó, y ya hubo una primera intervención de reconstrucción de esa parte en 2004. A continuación planteamos la reconstrucción del Salón del Compromiso, y cuando íbamos a empezar la obra se descubrió que había una bodega no detectada hasta ese momento que estaba a punto de colapsar y de arrastrar en su colapso a todo el castillo. ¿Qué hicimos entonces? Cambiar las previsiones, adaptarnos a la realidad, como el castillo cuando se fortificaba, adaptarnos a la realidad y consolidar esa bodega que estaba poniendo en riesgo la estructura, lo que quedaba del castillo, lo poco que quedaba del castillo iba a desmoronarse en cualquier momento, porque esa bodega estaba en un proceso de degradación continua, tenía una capa muy pequeñita de separación con el suelo del salón y estaba a punto de desmoronarse. Lógicamente acompañado de investigaciones, de excavaciones para documentar en la medida de lo posible la historia y las distintas partes del castillo. Una vez consolidada la bodega, empezamos con el proyecto de recuperación actual, que se centra en, fundamentalmente, el Salón del Compromiso, el Salón del Trono, el denominado Torreón, y los accesos y el entorno inmediato. No contempla este proyecto, no lo ha contemplado en esta fase nunca, la intervención en los antiguos juzgados, que ya sabe la alcaldesa que forma parte de una siguiente fase con compromiso del departamento para acometerlo en cuanto terminemos esta. El compromiso del departamento es este, y es un compromiso también de hacerlo en plazo. O sea, el próximo año, los fastos más importantes del sexto centenario, que estamos organizando conjuntamente con otras instituciones, con otras entidades, con colectivos, se celebrarán en el Salón del Trono restaurado. Es un compromiso firme y que se va a acometer. Tenemos un poco en esta fotografía la situación del castillo, remarcada por ese recuadro. Como sabéis, en la parte... Esta es la parte que ocupa el castillo, los antiguos juzgados, los nuevos juzgados, que actualmente creo que es la sede de la comarca, o iba a ser la sede de la comarca, la colegiata y el colegio, que ocupaba un núcleo absolutamente desaparecido, pero muy importante históricamente, que era el convento de la Orden de San Juan de Jerusalén, que formaba una parte unida con el castillo. O sea, la visión imponente de la fortificación del castillo de Caspe estaba formada por esos elementos. El castillo palacio, con los elementos que se van añadiendo, el convento y la colegiata. El convento, lógicamente, desaparece de forma radical.
Hacemos una visión muy general, aunque vosotros la conocéis mucho mejor que yo, del estado en el que se encuentra. Esta es la parte sur, la parte oriental del castillo, la parte que da hacia el río. Como veis, hay un conjunto de muros, la mayor parte de ellos relativamente recientes, porque toda esta parte está con estancias que en un momento indeterminado se desmoronaron. Todos estos muros se han ido construyendo a lo largo de los últimos siglos o decenios. Se han ido creando unas pasarelas de hormigón, una cosa un poco complicada, y se fueron añadiendo elementos, pues el torreón, los antiguos juzgados, el torreón circular que se recreció en los años 70, estas almenitas y estos merlones que se han ido inventando a lo largo del tiempo, y en el lado sur se adosó el edificio que antes os decía y una casa particular, ¿no? Vemos un poco el estado en que se encuentran todos estos paramentos, con muchas intervenciones, con añadidos de cuerpos de construcción en ladrillo, como esta parte, esta barandilla, tapiados de diversos. Lo conocéis perfectamente, algunas de las terrazas, como veis, con problemas de desmoronamiento, porque estos muros no están suficientemente consolidados, en distintas minas, porque sabéis que el castillo fue minado en varias ocasiones también, se perforó para su demolición, tapiados, en fin, cosas que van enmascarando pues algunas de las estructuras constructivas originales. La cubierta que se instaló para evitar que siguiera habiendo filtraciones y que se terminara de arruinar el castillo fue una instalación provisional que ha durado unos pocos años, pero que ha cumplido bien con su papel. La fachada occidental del castillo, con los restos muy arrasados de los contrafuertes. Como veis, falta todo lo demás, falta ya desde 1900, no es una cosa reciente. El espacio entre la colegiata y el castillo, toda esta superficie actualmente abandonada, con el acceso a los antiguos juzgados. El salón del trono, como en este momento se encuentra, con algunos elementos conservados originales, como puede ser este paramento, esta escalera tallada, esta escalera posiblemente es posterior, este muro que también es original de algún momento, y el torreón circular reconstruido. Vemos aquí un poco el estado en el que se encuentra el escarpe, la roca muy erosionada, muy alterada, sobre el que se apoyó, yo creo que con un poco de atrevimiento, las zapatas, porque están apoyadas sobre la nada, sobre la bodega de abajo. O sea que no se ha desmoronado del todo, pues porque, en fin, la casualidad existe, ¿no? Estas son algunas fotografías del denominado torreón, en el lado norte del castillo. Esta de la izquierda es las bodegas ya consolidadas, con la estructura de hormigón que se le ha hecho incentivando toda la estructura, para que se pueda mantener. Y ese es un poco el estado actual de una manera muy rápida. Hay algunas fotografías y luego queréis que las veamos. En cuanto a la intervención va a consistir, se va a centrar, como os decía, en esos elementos. En el salón del trono, en los elementos de la parte sur, en la zona que va a ser la zona de accesos, en todo lo que ahora se denomina los miradores, que son las estructuras orientales que han sido arrasadas completamente, y en el torreón. Dejamos para la siguiente fase todo este bloque, que son los antiguos juzgados. Hay una serie de trabajos previos, una parte ya se ha hecho, como son derribos de barandillas y los cuerpos anexos al sur del castillo, todos estos elementos que perturban en este momento la contemplación del castillo. Se desbrozará y limpiará todo el espacio exterior entre la colegiata y el castillo, y la demolición de elementos anejos como un depósito de agua en el salón, o como todos estos elementos que tenemos aquí, que van a ser demolidos y sustituidos por otros elementos mucho más acordes con la importancia del monumento. Uno de los criterios fundamentales en la intervención es garantizar la accesibilidad al castillo y a todas las partes del castillo. Es un elemento fundamental y que ha sido uno de los elementos que ha estado condicionando la redacción de los distintos proyectos, hasta que en la última revisión se han podido resolver los problemas de accesibilidad sin que haya escalones, sin que haya pasos estrechos, y que todo el mundo sea capacitado o tenga alguna discapacidad que le impida acceder a pie, pues puede acceder a todas las partes del castillo. Ese era un elemento fundamental para nosotros, sin necesidad de aportar escaleras mecánicas ni sillas de no sé qué, sino garantizar la accesibilidad. Es uno de los elementos más complicados de resolver, precisamente por las diferencias de cotas. La construcción de escaleras para acceder al salón de compromiso, la construcción de una plataforma de acceso previa, crear un núcleo de comunicaciones
previo al Salón del Compromiso, el tratamiento de los accesos de la zona sur y el tratamiento provisional del patio de la colegiata. Digo provisional porque ahí hay una acumulación de 3-4 metros de escombros histórica que en algún momento, cuando tengamos claro qué es lo que hay que hacer, actuaremos sobre él. En este momento no podemos vaciarlo porque se plantearían problemas muy serios de estabilidad tanto al castillo como a la colegiata. Pero estamos trabajando ya en los estudios para poder resolverlo. En cuanto al torreón, se plantea el desmontaje de la cubierta provisional, que lleva unos cuantos años, pero fue una cubierta que se implantó para evitar que siguiera degradándose, el cubrimiento, una nueva cubierta del cuerpo del torreón, la reparación, limpieza, saneado de las paredes interiores y las exteriores del torreón, la restauración de los elementos decorativos y de los arcos que existen en el propio torreón, la sustitución de los forjados, funchar absolutamente toda la estructura y, lógicamente, acabados de muros y de carpintería. Y en cuanto al Salón del Compromiso, el desmontaje de la cubierta actual, la protección de los restos arqueológicos que han aparecido en las excavaciones, una instalación de una nueva cubierta ligera que limite en la medida de lo posible la presión sobre los muros originales del propio castillo, porque una presión excesiva los pondría en riesgo, la recuperación de las fachadas, la restauración de los restos del ventanal existente y una solución para la iluminación. Por supuesto, la restauración de todas las fábricas exteriores e interiores, garantizar la accesibilidad desde el torreón y desde el exterior, o sea, va a haber una comunicación entre todos los elementos, y el acondicionamiento interior del espacio al uso propuesto. Quiere decir, deja de tener un uso defensivo, un castillo, y pasa a tener un uso cultural. Por lo tanto, igual que el castillo se adapta a las técnicas de asedio del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando deja de ser un elemento defensivo y se convierte en un uso cultural, tiene que haber una adaptación del edificio para ese uso cultural. Muy respetuoso. El criterio fundamental ha sido de respeto máximo a lo que se conserva de las distintas fases históricas y la no recreación de nada. O sea, la restauración actual no admite falsos históricos, no admite imitaciones de nada. Es decir, no, esto estaba así, pero se cayó y lo vamos a hacer igual. Eso en restauración no se admite. Si hacemos un repaso rápido, no sé si se ve, supongo que se verá suficientemente bien, los accesos los planteamos en este momento por la zona, no sé cómo se llama la calle, perdonadme, pero vamos junto al colegio, por detrás de los nuevos juzgados, donde actualmente hay una verja. Ese es el acceso que se plantea fundamentalmente porque es el único que garantiza la accesibilidad para todo el mundo. Se plantean accesos secundarios a través del patio, esto se podrá entrar y se podrá contemplar lo que esté limpio, y en el futuro, cuando se restauren los juzgados, se podrá posiblemente acceder también por esta parte. Pero en este momento, después de mucho reflexionar y darle muchas vueltas y trabajar los técnicos de una manera muy intensa, con los distintos equipos de arquitectos, han llegado a la conclusión de que lo mejor es esto. Lógicamente, mejorando absolutamente la estética y todo, ¿no? En esta parte de aquí se sitúan ocultos todo el sistema de contadores, en esta parte de aquí, una verja que se mantendrá cerrada cuando el castillo no esté visitable, y una primera plataforma que se pavimentará con piedra de Calatorao. Por varias razones hay que pavimentarla para evitar filtraciones y empujes en los muros de contención, porque se nos iría el castillo por ahí, por lo tanto hay que pavimentarla, y un pavimento de gran calidad y que va a otorgar a toda esa zona un atractivo especial. A través de este paseo, de este mirador, se contempla todas las vistas del río, se recupera esa relación del castillo con el paisaje, se llega a este punto donde se puede optar o bien a través de estos espacios llegar a un ascensor, a pie, llano, sin ningún tipo de impedimento, pavimentado con una piedra con otro despiece también de Calatorao, pero con un módulo diferente, o bien subir por esta rampa, con esta escalera, perdón, a el siguiente nivel. Aquí lo vemos un poco más en detalle, el tipo de despiece de estas terrazas, de estos miradores, y el núcleo de comunicación que, una vez demolido todos esos elementos, se plantean. O sea, subimos por esta escalera nueva, llegamos a este nivel, y en este nivel los trabajos más recientes que se han hecho estas últimas semanas, estos últimos meses, han permitido localizar un elemento básico que no se conocía, y es una rampa endosada, magnífica, que es la que permitía el acceso al castillo. Estamos recuperando uno de los accesos originales al castillo, que hace unos meses no se conocía que existía. Los trabajos que ya se han hecho en esta última fase
que a lo mejor no tienen trascendencia, pero se han estado haciendo, esos estudios han permitido localizar esta rampa, esta de la fotografía pequeñita de la derecha, esta escalinata, que es el acceso original al castillo y que se incorpora sin ninguna violencia al nuevo acceso que se plantea. Entonces tenemos las personas que tengan problemas de movilidad van al ascensor y suben, las personas que no tengan ese problema acceden por este segundo tramo a la siguiente terraza, a la siguiente mirada. Si lo vamos viendo un poco por niveles, este corresponde a la planta sótano. Hay una intervención para reforzar un poco más la zona de la bodega y ha aparecido, que tampoco se conocía, una segunda bodega que no estaba localizada. Una segunda bodega que está debajo del torreón circular y que hace que el torreón circular esté en el aire prácticamente. Y lógicamente tenemos que intervenir. Y ese hueco que está en degradación se va a conservar, se va a consolidar, se va a macizar para evitar que siga habiendo problemas. Y un elemento muy fundamental, que es una incorporación también de la última revisión del proyecto, es que las fábricas no se pueden apoyar, las nuevas fábricas y las cubiertas no se pueden apoyar en lo existente porque no tiene consistencia suficiente. Y si hubiera caído, si se hubiera construido sobre eso. Entonces lo que se hace es micropilotar todo el contorno del castillo. Estos puntitos que se ven son los micropilotes que se van a instalar en toda la zona del castillo, del torreón, hasta encontrar la roca fuerte, que creo que son unos 15 metros de perforación de promedio. Hasta 15 metros no hay un sustrato suficientemente fuerte como para soportar con fiabilidad la estructura del castillo. Esos son los estudios geotécnicos que se han hecho en los últimos meses también cuando estábamos revisando el proyecto. Y que ha ido, pues, no podíamos sujetar el castillo sobre los paramentos existentes, sino que hay que hacer un nuevo anclaje, un micropilotaje y un encepado para dotar a todo el castillo de una estructura suficiente que garantice su estabilidad. Vemos en el nivel, otro de los niveles, para ver un poco el tratamiento de la terraza. Este sería el nivel que corresponde al patio interior. Pues hay un tratamiento con gravas y con piedra de este pequeño paseo para contemplar la fachada occidental del castillo, que, como digo, tiene un tratamiento blando porque es un tratamiento provisional que puede ser 5 o 10 años o el tiempo que sea, ¿no? Se dignifica, pero sabemos que ahí en el futuro algo tenemos que hacer para recuperar un poco las alturas de los distintos edificios, aunque es muy problemático, Hay que decir que está muy encajonado por las distintas construcciones y es muy problemático. Y además hay que intervenir en los juzgados y no se puede vaciar estos 4 metros antes de intervenir en los juzgados porque se vendrían abajo. En la parte de los accesos, como veis, se crea un núcleo de comunicación en la zona sur del castillo, este pequeño núcleo con lo imprescindible, el ascensor, las escaleras para subir al siguiente nivel. Aquí se crea una cortina de luz, o sea, habrá un lucernario que iluminará toda esa zona de escaleras para hacerlo mucho más agradable. Y aquí se plantean los elementos imprescindibles que son los aseos, los servicios, porque es el sitio donde se encajan más discretamente y sin ningún tipo de tener que forzar ninguna cuestión. En otro momento se planteó el añadirle aquí al torreón una pastilla, un grano, que no era una solución adecuada. Entonces se sitúan aquí en el núcleo de acceso los aseos. Cuando llegamos al nivel del salón, hemos llegado ya o bien por el ascensor o bien por estas escaleras a esta plataforma, una plataforma también con tratamiento de piedra, y a través de una pequeña rampa con una pendiente muy suave se llega al salón del trono, que es este limpio salón del trono, que se plantea con una pavimentación de madera de IP en esta parte de eso. Y ya vemos también la estructura del torreón que se recuperan y se consolidan los arcos diafragmas de esta zona, se le pone pavimentación, se mantienen los vanos, se recuperan incluso esas ventanas que estamos seguros que han sido desplazadas pero que no sabemos de dónde proceden. La ventana geminada se mantiene porque es una visión histórica y se mantiene en su punto, y se contempla también en este nivel la posibilidad de acceder a esta tercera terraza del mirador. Ese es un poco el planteamiento. Se rehacen los forjados del torreón y se crea una segunda planta para usos
pues, administrativos o de lo que se quiera, o sede de una asociación, o lo que se quiera plantear en esa. Nosotros recuperamos el espacio, los usos los determina el propietario, que es el ayuntamiento. Y ya vemos un poco el tratamiento de toda esta zona. Este torreón circular, que fue inventado en los años 70, y que en las fotos se ve muy bien porque son unos aparejos absurdos, son unos aparejos que no se pueden hacer, se enfosca para camuflar todo eso, no se demuele, porque ya es una imagen consolidada, pero sí que se eliminan las almenas, los merlones de arriba, que es horroroso. Entonces se quedará un núcleo, porque la base sí que es original, si no lo hubiéramos demolido del todo, pero sí que la base es original del torreón y tiene 2 o 3 hiladas que certifican que existía. Sirve también un poco como mirador, porque hay una escalera interior, entonces es un elemento que, aunque sea un añadido posterior, permite su utilización en este momento y permite contemplar el paisaje y la colegiata y el núcleo urbano de Caspe desde esa zona. Y en cuanto a las cubiertas, pues se plantean unas cubiertas con una ligera inclinación, que no son visibles desde el exterior porque las paredes tienen un recrecimiento, tienen un pequeño antepecho. Son unas cubiertas de zinc, con una serie de bajantes ocultas, no va a haber bajantes visibles que recogen las aguas, que las conducen a través de la fábrica a toda esta zona de aquí, a toda la zona que da al río, que es donde se plantean las instalaciones, los suministros, los drenajes y todo el sistema de evacuación de aguas. O sea, todo eso queda fuera del castillo y las aguas van fuera del castillo con fluidez. En cuanto a los alzados, vemos esta parte sería la visión de la zona occidental, lo que se conserva en este momento, lo que se conserva y lo que se construye. En el caso del torreón, en este momento tenemos el torreón con una cubierta hacia aquí, así. Lo que hacemos es consolidar todo el torreón, primero con los micropilotes y después consolidar toda la fábrica y recrecerla un poquito para que destaque sobre el Salón del Trono como históricamente ha sido. El torreón siempre ha tenido una presencia ligeramente más elevada que el Salón del Trono. El Salón del Trono lo elevamos también, va a tener una cierta grandiosidad en el interior, el espacio va a ser un espacio muy amplio, se consolida los restos que aparecen de las ventanas, que es lo único original que existe, todo eso se consolida y se recupera, y se plantea un cuerpo de vidrio y madera que crea un salón luminoso, con vistas, muy moderno y muy de acuerdo con los criterios de restauración actuales, de evitar los falsos históricos. Y en la parte del núcleo de comunicación es un tratamiento de hormigón encofrado con visibles las tablonadas, para que tenga ese aspecto, esas texturas rugosas que permiten diferenciar claramente la intervención del siglo XXI con la intervención de las etapas anteriores, como es lógico. No hacemos arquitectura del siglo XIV, sino que hacemos arquitectura del siglo XXI. Y en la parte oriental, en la parte del río, lo que os comentaba, pues hay la parte de abajo es el estado actual y este es el estado reformado. Sabemos que se eliminan todos estos cuerpos añadidos, se mantiene liberándolo a la puerta que actualmente existe, se instala la escalera, las distintas plataformas una vez consolidadas, limpias, rejuntadas y sustituidos los elementos de cerrajería, y la visión conservando completamente el muro original, no hay ninguna alteración de los muros originales, con muchas comillas, los muros que han llegado hasta nosotros, sino lo que hay es sobre ese, no sobre ese muro, porque no se apoya en el muro, se apoya en los micropilotes, la construcción de ese nuevo cuerpo. En la sección vemos la bodega, los micropilotes, estas líneas son los micropilotes que llegan hasta abajo, y el paramento que separa el Salón del Trono del torreón, que también se mantienen los vanos, se recuperan, se sanean y se mantiene. Y esta es la estructura de cubierta del nuevo salón. Como vemos, es una estructura absolutamente diáfana, ligera, de madera, que se apoya en esos elementos nuevos de sujeción que perforan el terreno hasta alcanzar la roca, que es la única garantía de que se mantenga. Y este sería un poco el esquema de materiales y de elementos que conforman el interior del salón. En total, la superficie sobre la que se va a poder actuar y que se recuperará para usos culturales es de 400 metros con esta distribución. Es un poco el planteamiento. Y luego una recreación que siempre es una recreación virtual. Evidentemente el final no va a ser ese, porque el tono de los muros no va a ser ese, porque se van repuntando, se van limpiando, pero nos podemos hacer una idea
de cuál sería el aspecto final de la intervención, en este caso el lado oriental, y un detalle que es una reconstrucción virtual, no es como quedará exactamente, pero nos hacemos una idea del cuerpo que va a constituir el nuevo salón del trono de la insigne ciudad de Caspe, donde se firmará una nueva concordia y compromiso en el futuro. Y eso es un poco la intervención tal como está planteada. Ya digo que es una intervención muy meditada, muy debatida entre técnicos, expertos, comisión de patrimonio, distintos arquitectos de distintos ámbitos, y es la propuesta que desde luego existe. Y estoy a vuestra disposición, tenemos un ratito para las intervenciones que queráis. Sí, vamos a ver, he escuchado durante la presentación, hablaba usted de que se halla una nueva bodega y que se iba a macizar. Sí. ¿Se refiere a la bodega que comunica con la que actualmente se ha desescombrado? No. La bodega que comunica con la que actualmente se ha desescombrado y consolidado, la que da a la cara... Esa es la que da a la cara sur. Había una parte que no se había consolidado que estaba vinculada a esa. No es una nueva, de la que no se tenía conocimiento. Muy bien, no se tapa el acceso. No es una bodega, un hueco en la roca. Un hueco en la roca. No es una bodega acondicionada y construida, es un hueco en la roca. ¿Más cuestiones? Las explica también todas. ¿Sí? Sí. A ver. Es que lo he estudiado un poquito esta mañana. ¿Plazo de ejecución? 9 meses. Desde el mes de mayo. O sea, ya está a punto de empezar la obra y pues, calculemos mediados, finales de mayo, mes de mayo, para no comprometer mucho, 9 meses después del inicio de las obras. O sea que si contamos, llegamos bien a las fechas de celebración del compromiso. ¿Qué dimensión tenía el salón del trono? Que has puesto ahí, no he visto a ver lo que tenía ahí. El salón del trono es a 152 metros cuadrados. Más el torreón, que está vinculado, 50. O sea, 200 metros cuadrados, porque están al mismo nivel. Estarán al mismo nivel, que es uno de los elementos, como decía, fundamentales, garantizar la comunicación entre todas las partes del nuevo castillo, del castillo recuperado, sin ningún problema de accesibilidad. Es la pieza estrella, ¿no? El salón del compromiso. Claro. A mí, si me permites, a mí me gustaría que repitieras, pues si alguien no lo ha oído, que hacemos esta fase, pero luego hay compromiso de seguir para hacer otras fases. Sí. Si lo vuelvas a repetir, si puede ser. Claro. A instancias de la señora alcaldesa, digo que después habrá que continuar por los antiguos juzgados y después habrá que ver, ahí sí que hay todavía que trabajar mucho, qué es lo que se hace con el espacio entre la colegiata y el castillo. Porque es que vaciar 3-4 metros de escombros es muy comprometido. Se podría quedar ahí un fondo un poco complicado. Eso no lo tenemos claro todavía con un terreno. No lo tienen los técnicos, de que yo soy un responsable político y son los técnicos los que determinan las actuaciones. Sí que en la parte que a mí me corresponde existe el compromiso, el día 22 hay elecciones, existe el compromiso de actuar sobre los antiguos juzgados. Una pregunta, ya que el edificio no tiene muchas características así muy importantes a nivel arquitectónico o elementos así muy diferenciados, cosas como por ejemplo la ventana cruciforme que hay al lado oeste, ¿no podría plantearse la posibilidad de respetarla, no, reproducirla en parte lo que... El lado, es que no hay ninguna ventana cruciforme en el lado oeste. En el lado oeste queda el arranque de una ventana partida por un... O sea que originariamente era una ventana doble, sí, pero no queda más que el arranque. Entonces eso se consolida. Pero lo que no podemos hacer es inventárnoslo o recrearlo. Sí que, por ejemplo, cuando existe una ventana, la ventana geminada, la ventana partida del torreón, que estamos casi seguros de que no procede de ahí, que ha sido trasladada en algún momento de alguna otra parte del castillo, pero se ha consolidado ya esa visión, esa la mantenemos ahí. Si encontráramos el vano original más o menos próximo, lo moveríamos un poquito, ¿no? Pero en principio se mantiene. Ahora, reconstruir cosas que no existen con criterios estrictos de restauración no es aceptable. No podemos hacer falsos históricos, no podemos... Lo que el tiempo ha destruido, pues lo ha destruido. Y recrecerlo sería una barbaridad. Sería una barbaridad desde el punto de vista estricto de la restauración, sería una barbaridad. Y en eso coinciden todos los expertos, casi todos los expertos con los que hemos consultado. Incluso tiene que haber una cierta coherencia, ¿no?, entre los espacios
y los elementos arquitectónicos. Esas ventanas están a 1,80 m del suelo del salón. O sea, es que nos tenemos que hacer la idea un poco dentro del salón y veríamos unas ventanas a 1,80 m. En fin, eso sería reconstruirlo sería absolutamente gratuito, superfluo, sin ningún sentido, Y el artesonado, por ejemplo, también que había en el techo, que sí que se supone que tenemos parte original, que se sabe cómo era exactamente. Pues se incorporará la parte original si se musealiza o hay algún elemento expositivo, pero es lo mismo, o sea, no nos podemos plantear y reconstruir artesonados que ya no existen. O sea, eso estamos haciendo restauración, no estamos haciendo una casa propia, ni un chalet, ni cosas de ese donde te puedes permitir lo que quieras. Y en restauración hay que ser muy, muy riguroso. Y nosotros, el equipo actual del departamento, es muy riguroso y muy respetuoso con los criterios técnicos de restauración. En lo que los expertos dicen que es el criterio que hay que seguir, nosotros lo apoyamos. Y la reconstrucción no es un criterio de restauración del siglo XXI. Ya, lo que pasa es que nosotros, yo creo que la asociación esperábamos que fuera un poco más medieval. Más ex en castillos. Sí, no, que fuera... Sí, un poquito más ex en castillos. No, pero por ejemplo, es una opción. La piedra es un material mucho más noble, nos parece que sería más acorde con la relevancia que tendría que tener este castillo. Pero yo creo que dotar al castillo de un salón espléndido, con unas vistas a la colegiata, al núcleo urbano, al paisaje, integrando el castillo otra vez en el paisaje en el que siempre ha estado, es una opción mucho más razonable que no inventarnos piedra o cualquier otro elemento. O sea, pero sí coincidirá con nosotros que parecer un castillo exteriormente va a parecer poco, por lo menos esa parte. Bueno, es que no estamos hablando de construir un castillo medieval, le digo que eso lo hacen pues en las películas, en el Sin Castillos. Yo he jugado mucho en Sin Castillos de pequeño, pero no me dejo marcado, fíjate. Entonces eso no se hace en restauración. O sea, si vais viendo un poco las intervenciones que estamos haciendo, hay nosotros y todos los ámbitos, todos los expertos que están interviniendo en restauración, tiene que hacerse con respeto hacia la obra original, y el mayor respeto hacia la obra original es no volverla a copiar, sino respetar la obra original, la obra que nos ha llegado, como lo que es, y los elementos que se construyen nuevos, que sean nuevos, que dialoguen, que se integren, y en este caso yo creo que el diálogo y la integración es magnífica, pero no se trata de reconstruir un castillo como pensamos o como tenemos idea de que en algún momento fue. Es que ya no es ese castillo, es que ese castillo no existe. Entonces no nos podemos inventar un nuevo castillo del siglo XIV, porque el castillo del siglo XIV en el siglo XV ya no estaba. Y en el siglo XVI hay añadidos, y en el XVII, y en el XVIII, y en el XIX, y destrucciones y modificaciones, y nuevos cuerpos y demuebles. O sea, ¿cuál es el castillo original? La acumulación de todos esos. Y también la destrucción de esos elementos es parte de la historia del castillo. Y por lo tanto, el mantener el estado al que ha llegado todas esas fases es respetuoso con el propio castillo. No podríamos eliminar cosas del siglo XIX porque no nos gustan. No eliminamos ni siquiera el torreón de los años 70, excepto lo de los merlones, que es... Pero lo demás lo mantenemos allí. O sea, que hay que respetar todas las aportaciones y toda la historia del castillo, incluyendo el arrasamiento del castillo, porque es parte de la historia del castillo. Entonces hacemos una intervención porque el objetivo no es crear un castillo que sirva de defensa. Yo antes con la prensa bromeaba un poco diciendo espero que nunca vuelva a ser un elemento defensivo. Es un salón cultural, es un espacio cultural, y por lo tanto tiene que haber una identidad entre los usos y la formalización arquitectónica. Si no sería falsearlo. Si respetamos las edades, a lo mejor lo tendríamos que derribar por completo, porque posiblemente allí tuviéramos un asentamiento libre. Por la zona se encontraban restos. Posiblemente sería lo más sencillo. Pero entonces llegaríamos a las edades geológicas. Lo más sencillo posiblemente. Sí. Claro, entonces eso es evidente, hay que respetarlo. Y evitaríamos muchos problemas, además, entre otros los económicos. No, pero los problemas económicos no existen porque el departamento se ha comprometido fervientemente y... Mirando archivo más Albániz y demás, vemos fotografías, algunas de 1900 y poco, y incluso algunos cuadros de Hermenegildo Esteban que atestiguan la realidad de lo que había. No estamos queriendo inventar desde el principio, pero tampoco que la administración nos desmorone absolutamente por lo que tiene. Los arcos quedan al río, ahí sí que posiblemente se pudiera hacer alguna operación que los rescatara con otro material distinto, porque no tiene que ser el mismo. Y los criterios están aproximadamente al 50%, que era muy bonito decir que al 100%, pues no están al 50% los criterios. Pero también me gustaría, no lo sé, antes ha nombrado la palabra pacto y no sé a quién se refería,
Pero vamos, en su momento, para que hubiera un alcalde del PSOE en Caspe, se hizo un pacto que fue en acuerdo a unos criterios de un plan director y lo que había. Eso ha sido obviado totalmente. Luego, el 28 del 6 de 2004, el viceconsejero Juan José Vázquez asiste a la representación del compromiso para comprometerse y confirma su voluntad de su departamento. En España Nostra se ha ido pidiendo, solicitando muchos tiempos y usted pues estaba además presente en todas las veces. El 16 del 11 de 2004, Eva Almunia, creo que es además ahora la nueva presidenta. Afortunadamente, estilo, sí, ¿verdad? la nueva presidenta, efectivamente. Tiene razón. Ay, que no puedo hacer campaña. Que tendrá memoria, porque el PP ha incorporado la palabra compromiso, se os ha adelantado, pero me imagino que tendrá memoria. Entonces, a las 20 horas 14 minutos, volvió a comprometerse con el castillo. Sí. En las Cortes de Aragón, doña María Teresa Pérez contestó a una de las preguntas a la proposición de ley 8804 que se habían invertido 20 millones en pesetas, 120.000 euros en la reconstrucción, y se comprometió que a partir del 2005 y posteriores se seguiría construyendo. Por cierto, lo de 1% cultural, que no se parte de su departamento ni la DGA se ha querido comprometer con el 1%. En enero de 2005 comienzan las cartas arqueológicas. En abril de 2005 los costos estimados estaban en 2.953.400 euros. Ahora creo que han cambiado bastante. En marzo del 2006 comienza la primera fase de las obras de reconstrucción del castillo. El 15 del 9, don Jaime Vicente Redón, que creo que lo conocerá, en el curso de arqueología organizada por el CEIPAS, volvió a afirmar la voluntad de su departamento de reconstruir el castillo antes de 2012. En la inauguración de la jornada de Hispania Nostra se vuelve a manifestar otra vez en lo mismo. Ahí tienen los actos, por supuesto. Sí, lo estaba buscando ya. Luego, en la inauguración de la jornada de Hispania Nostra, a preguntas del concejal de Patrimonio entonces, informa del estado del castillo, solicita el apoyo de todas las asociaciones. La alcaldesa comenta la voluntad de realizarlo y el director general dice a las 13:13 horas que ya se está trabajando y que nada paralizará las obras. Bueno, aquí sí que hay ayuda si se crea Fundación Tarazona Monumental y en diferentes sitios, pero a Caspe no la ha llegado nunca ni la Fundación ni el criterio sano de seguir, de continuar. No estamos hablando de que se acabe de una vez. En este momento, claro, muy bonito, salen las elecciones, pero el otro día apareció un hospital que al día siguiente ya no tenía toda la maquinaria, había desaparecido. Casi pasa como el derribo de Zaragoza. Eso más o menos, o sea, ya no le voy a seguir porque tengo diferentes. Como estamos encima del 22 de mayo, igual tenemos ahora... Hay gente trabajando la semana que viene y se nos va el 23. Pues posiblemente sí. No sé la semana que viene, dentro de 2 semanas o 3, pero va a haber gente trabajando. Yo quisiera haber aplaudido su labor, que sería lo contrario, pero es que estimo que no, pero no la suya. O sea, la del ¿aplaudiría mi labor la contraria, o sea, que no hiciéramos nada? En este momento, según para lo que hubiera que hacer, a lo mejor... Ya veo que ha hecho usted, me permite un momento, ha hecho usted un seguimiento magnífico de todo este proceso y eso lo agradezco porque incluso las horas de intervención yo realmente ni siquiera mi servicio de prensa, que es muy eficaz, lo tiene anotado con tanta precisión. No me ha contratado. Pero me lo plantearé en el futuro que sale Eva Almunia presidenta. Dice que había un plan director. El plan director lo encargó mi departamento. No estaba en el departamento. Bueno, pero nosotros somos herederos de la administración. Eso sí. Y los que nos sucedan serán herederos de nuestros compromisos. Por tanto, mi departamento, no yo, mi departamento. Pero cuando repartamos el patrimonio del casco se va a Me permite, yo no lo he interrumpido, le agradecería que hiciera lo mismo. El plan director es un documento que establece una serie de previsiones en función al grado de conocimiento que se tiene en ese momento. Y es un documento que tiene que ser necesariamente flexible, porque no es un conjunto de planes de ejecución, es un diagnóstico, es unas propuestas de intervención, son unas estimaciones económicas, es una estimación de fechas, que no es más que eso. Es todo eso y no es más que eso. Hay muchos planes directores, unos mejores, otros peores, unos más precisos y otros menos precisos. Pero la característica fundamental para que sea eficaz es que sea flexible. De tal manera que cuando vas a seguir las fases del plan director, si te encuentras con algún elemento que no tenías contemplado, lo adaptas. Es lo que hemos hecho. O sea, el plan director se ha seguido y cuando nos hemos encontrado con la bodega, se ha cambiado el planteamiento y se ha intervenido en la bodega. Y luego hemos seguido el plan director y cuando nos hemos encontrado que los muros actuales nos sujetarían la nueva cubierta del salón de compromiso, pues planteamos la instalación de micropilotaje. O sea, vamos siguiendo el plan director con la flexibilidad necesaria. Me alegro que diga que el viceconsejero estaba comprometido, que la futura presidenta de Aragón, lo ha dicho usted,
Evalmunia se comprometió, que Maite Pérez, vicepresidenta de las Cortes y candidata a la alcaldía de Teruel, se comprometió, que yo mismo me comprometí a las 13 horas de no sé qué día. Naturalmente nos hemos comprometido, pero estamos aquí, pero está el proyecto a punto de comenzar, porque nos hemos comprometido y no hemos parado, y se reconstruyó con una inversión notable, se consolidó la bodega con una inversión notable, con aportaciones nuestras y con aportaciones de Ibercaja. Cita el 1% cultural. El 1% cultural no es más que un pacto que nosotros hacemos con el Ministerio de Fomento para que un proyecto lo financiemos a medias. Es decir, si el proyecto vale 100, Fomento pone 50 y nosotros los otros 50. A la hora de la inversión nos da igual, o sea, a la gente y al monumento le da igual que el 50 lo ponga Fomento que nosotros pongamos el 100. En este caso, ¿por qué hemos optado por no presentarlo a Fomento? Porque los proyectos de Fomento llevan casi 2 años de tramitación. Entre que se presenta, se aprueba, se ingresa, se incorpora el ingreso de Fomento al presupuesto del departamento, se hacen las adendas de los convenios, se modifican, la gestión es mucho más complicada. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestros proyectos financiados con el 1% cultural, con Fomento, nos permite duplicar casi el presupuesto de restauración, pero en determinadas ocasiones, cuando el proyecto tiene que salir rápidamente, lo ejecutamos directamente nosotros o con la colaboración de Ibercaja. Nos da igual, o sea, si el presupuesto va a ser el mismo, la inversión es el mismo, las fuentes del presupuesto nos da igual. Si Fomento invierte en un sitio, pues ese dinero que nosotros íbamos a invertir ahí lo invertiremos en otro sitio. Si nosotros invertimos el 100%, Fomento invertirá en otro lado. La suma es la misma, eso no tiene nada que ver, más que se agiliza más el proyecto cuando no hay 1% cultural que cuando hay 1% cultural. En cuanto a la existencia de una fundación o no, es una iniciativa ciudadana. En Valderroble se creó una fundación recientemente. La Fundación Un Castillo es de iniciativa privada. En fin, nosotros estamos encantados en que hay iniciativas, asociaciones de amigos, fundaciones, centros, todo lo que sea. Estamos encantados en que la gente participe. Si pudiera participar económicamente por medio de mecenas fuertes, pues sería estupendo. En Aragón eso es muy raro, pero la participación ciudadana es muy importante para nosotros y contamos con ella siempre. Pero si se tiene que crear una fundación para gestionar el castillo o lo que sea que se cree, nosotros la apoyaremos. Y la apoyaremos igual que apoyamos otras fundaciones y otras asociaciones, igual, ni más ni menos. Pero eso no quiere decir que no se haya cumplido el compromiso de Evalmunia, Juanjo Vázquez, se ha dejado a la consejera actual, Mariby Broto, y yo, y Marcelino Iglesias también, por encima de todos. Pues el compromiso es que no hemos parado desde el año 2003, desde el año 2004, se han ido haciendo intervenciones. Usted sabe, porque está en la administración, que los trámites para cualquier obra pública son complicados. Desde el 98. Sí, admitimos la herencia de la administración anterior. Pero yo creo que es una actitud muy típica nuestra, de los aragoneses. Cuando las cosas se hacen, decir, es demasiado tarde. No, se hacen. Vale, la estamos haciendo. ¿Demasiado tarde? Claro, si no se hubiera destruido en la segunda guerra carlista del castillo, pues no habría habido que intervenir. Podemos retrotraernos hasta entonces, o hasta la época ibérica, si es que había asentamiento ibérico allí. Pero nosotros estamos gestionando el patrimonio desde 2003. Y desde 2003 la atención al castillo de Caspe, como consecuencia de la insistencia del ayuntamiento, insisto, ha sido permanente. Permanente, no se ha interrumpido ni se ha paralizado. Se ha desarrollado en función de los planes, adaptándose a una situación del castillo muy complicada. O sea, que es que seguimos descubriendo cosas. Es que hace unas semanas apareció esa rampa en Losada que no se conocía y que nos permite solucionar el tema del acceso. Y eso no se conocía después de años de investigación sobre el castillo. Y se ha descubierto ahora. No he entendido dónde había fijado la rampa esa. ¿Dónde ha aparecido? En la parte sur del castillo, encima de la estructura esa que hay tan rara. Detrás de la villa. Mirando desde el río, delante del torreón circular. Ese núcleo de acceso. Eso no se conocía. Y eso nos permite retocar el proyecto y llevarlo por ahí. O sea, el castillo de Caspe, a pesar de todo, sigue teniendo grandes lagunas de conocimiento y grandes lagunas de interpretación, porque con todas las excavaciones que se han hecho, las conclusiones son muy escasas, porque tiene tal grado de arrasamiento y tiene tan poca información documental que es muy difícil interpretar los restos que van apareciendo. Nuestro criterio es documentarlos, conservarlos e integrarlos en la medida de lo posible en la propuesta de restauración. Y eso es lo que estamos haciendo. Y en cualquier caso no destruir nada,
si se han fijado, en la rampa que comunica el núcleo de acceso y el torreón circular con el Salón del Trono, esa rampa está protegiendo los restos arqueológicos que hay debajo. No se excava ni se cimenta, sino que se protegen esos restos arqueológicos que no tienen un valor monumental para dejarlos visibles, porque son huellas de zonas excavadas en la roca, que se han documentado y que se conservan. O sea, no se destruye nada. Todo lo que se aporta es absolutamente reversible, excepto los micropilotes, afortunadamente, porque van a garantizar que el castillo se mantenga en pie. Y esas son las cuestiones fundamentales. Conservación de lo existente, incluso con medios tan costosos como los micropilotes, respeto absoluto a lo que nos ha legado la historia, incluso el proceso de destrucción, accesibilidad total de las nuevas dependencias y adaptación a los nuevos usos del castillo. Si estuviéramos haciendo una nueva fortificación, pues tendría el sistema anti-ABQ, ¿no? Nuclear, antinuclear, químico y no sé qué. Como es un elemento cultural, tenemos que dotarlo de elementos culturales, que hagan agradable el sitio y que se convierta en un salón fundamental para la ciudad de Caspe. Director, perdón, por el tiempo, pues, perdón, después, a las 8, la última pregunta, y pedirte disculpas porque parece que te he dejado ahí los pies de los caballos solo. Pero me mirabas muy intensamente desde ahí. Parece que me he querido bajar abajo, pero vamos, en cualquier caso, es verdad que esta reunión que hemos tenido en esta fecha, ya día 27 de abril, pues para que nadie pudiera aprovecharla para decir que estamos tratando de las elecciones, si hacía esta reunión, ojalá hubiéramos podido evitarlo, hacerla para que nadie creyera otra cosa. No, pero era un compromiso que yo tenía adquirido. O sea, sí, la última pregunta que quiere hacer alguien, Yo ¿parece? solamente una aclaración. Sí, es que así ya... Como se ha nombrado aquí que la presidenta se va a Almunia, si no se va a Almunia no se va a acabar el castillo o no se va a hacer la actuación. Era una broma respecto a la intervención. Quiero decir que hay un plan director que se va a continuar. O sea, y que esto no se va a parar quien esté. Yo he dicho... ¿Me dejas tranquilo? Hombre, muy tranquilo porque Valmunia va a ser una cosa. Pero independientemente de eso, yo lo que estaba haciendo era una broma con respecto a la intervención anterior, cuando ha citado Valmunia como próxima presidenta. Pero no podemos hacer campaña electoral. El compromiso de la administración, del gobierno de Aragón con el castillo de Caspe es permanente. Lo ha sido antes y lo seguirá siendo en los próximos años, esté quien esté. Sobre todo cuando se empieza una obra de esta envergadura, se va a continuar. La Catedral de Tarazona ha estado 30 años en restauración. 30 años en restauración. Este no es el caso. No. Bueno, ya llevamos bastantes, ya llevamos 15, me parece 20, o sea que realmente son procesos que las administraciones asumen, heredan y las asumen. No hay una cuestión de carácter político, de decir ahora sí, por lo menos nosotros